Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar la novena catequesis de este periodo de formación hacia el camino de la santidad en el año de los estilos de vida, de los llamados que Dios nos hace a vivir la santidad en el estado de vida que Él nos ha regalado o que nosotros hemos escogido. Esta catequesis la he llamado ¿Cómo vivir la santidad en el mundo actual? Vamos a ver si logramos tomar toda la catequesis o la dividimos en dos partes. Ya para las comunidades la vamos a dividir en dos partes, pero vamos a ver hoy cómo nos va. Y si bien es cierto que el camino de la santidad es un recorrido que parte desde la interioridad del hombre, porque nace la necesidad de la santidad o la búsqueda o el camino espiritual comienza con el encuentro personal con Jesucristo, que no es idéntico, que no es igual. Yo no puedo decir que el encuentro mío tiene que ser como el de ustedes o el de ustedes como el mío, no. Cada uno en su interior ha tenido un encuentro personal con Jesucristo que le ha marcado su vida. Entonces todo parte de la interioridad del hombre. Pero también no se puede quedar esto en la soledad del yo mío con el tú de Dios. Como que Dios tocó mi vida y me voy a quedar allí y de allí no salgo. No. Sino que al transformarme el encuentro personal con Jesucristo de forma integral mi vida, en todos los aspectos, no lo puedo reducir al encuentro personal, sino que también me proyecto en el encuentro con los hermanos, y entonces el camino de la espiritualidad o de la santidad se convierte en un camino misionero. Ir a los otros. Hay muchas formas de alimentar la espiritualidad, de eso no vamos a hablar porque todos, pienso yo que ya conocemos las herramientas para que la santidad se vaya profundizando, para que la espiritualidad se vaya fortaleciendo. Entonces hablamos de oración, hablamos de sacramento, de Eucaristía, de confesión, pero no se trata de esto hablar hoy. Yo he hecho unas preguntas para que cada uno vaya pensándolas, y es cómo puedo vivir yo la santidad en el mundo actual. Es ubicarme en la familia, ubicarme en el trabajo, ubicarme allí donde me muevo, donde la situación no es tan fácil. Porque uno dice, pues si se quedara en la iglesia rezando, pues sería chévere, ¿cierto? Sería muy fácil. Incluso para los consagrados puede ser más fácil que para el laico que se encuentra con toda una realidad en la calle, en el trabajo. Nosotros consagrados vivimos otro tipo de problemas, pero ustedes se encuentran con tantas cosas hostiles en la calle. Nada más, para nosotros es más fácil encontrar momentos de oración que ustedes. Uno puede decir a las 10 de la mañana me voy a orar y no pasa nada. Ustedes se encuentran con el televisor a todo volumen, encuentran un equipo a todo volumen, encuentran el de la mazamorra que pasa y grita con su megáfono, encuentran el vecino que invoca a la mamá y la abuelita y la de todos los demás, encuentra uno. Sí, claro, yo les cuento la experiencia yo grabo los audios
en las noches. Entonces estaba en mi casa en Ibagué y el audio me iba quedando hasta muy bonito ese día. Y yo ya estaba terminando cuando pasó una persona y dijo una grosería durísima y me quedó en el audio. Entonces vuelvo a grabar. Vuelvo a grabar porque ¿cómo hace uno? Entonces fíjense que ustedes los laicos tienen más dificultades que nosotros. Entonces la pregunta es ¿cómo vivir la santidad a la cual todos estamos llamados en el ambiente que vivo, en el mundo actual que vivo? Es el primer planteamiento que tengo que hacerme. El segundo planteamiento es qué elementos de mi espiritualidad creo que debo cultivar o perseguir en el camino cristiano. O sea, no vamos a decir que nosotros somos los plus ultra, pero tampoco somos las piltrafas del mundo, ¿no? Tenemos cosas buenas y en esas cosas buenas, en esos elementos espirituales, pregúntese cada uno, oiga, ¿qué tengo yo que fortalecer? ¿Qué debo cultivar más de esto que tengo? ¿Y qué tengo que perseguir para ser santo? Porque hemos bajado la santidad de eso inalcanzable a eso que se construye en el día a día, en la cotidianidad. Y una pregunta muy fuerte es, ¿creo que yo estoy persiguiendo la santidad por el camino correcto? O sea, no yo sacerdote, sino cada uno de ustedes. ¿Creo que estoy persiguiendo la santidad por el camino correcto? Y aquí es muy importante uno preguntarse, porque cuando uno dice yo quiero la santidad, pero ay padre, pero yo sí quiero ser santo, pero es que mi esposo, pero es que mi hijo, pero es que la bulla, pero es que esto, pero es que aquello. Pero ¿no será que yo sí quiero la santidad, pero el obstáculo soy yo mismo? Porque a veces el problema no son los demás, yo soy el problema. Entonces el Papa Francisco nos propone unos elementos que yo he querido tomar como base un texto, Mateo 12, 9, 18. Que casi que podíamos quedarnos en el texto en toda la catequesis. 12, 9, 18. Yo creo que yo estoy equivocado, pero perdón que ese no es el texto. Yo creo que yo estoy equivocado porque yo estoy, es Romanos, no es Romanos 12, sí señora, 9 al 17. Al 17. Déjenme yo arreglo aquí porque después 12, 9, 9, 17, 9, 18. Dice el texto aquí, miren la pregunta que me hacen aquí. ¿Qué debo hacer para evitar los malos pensamientos? Respondan ustedes. ¿Qué pueden responder ustedes? ¿Qué hacer para evitar los malos pensamientos? Buscar buenos videos La respuesta mía es más fuerte. Tendría que morirse. Porque es que las grandes tentaciones nos vienen por los malos pensamientos. El más santo tiene malos pensamientos. El problema no es el mal pensamiento. El problema es que lo siga meditando allí, le siga dando vueltas en la mente, en el corazón. Porque a todos nos dan malos pensamientos. A todos. ¿Ustedes no? ¿Cómo? ¿Sí? Exacto, pero malos pensamientos. Mire, yo no sé si lo voy a escandalizar, las religiosas me corrigen. A veces hasta en oraciones llegan los malos pensamientos. Uno está orando y le llegan malos pensamientos.
¿Y el mal pensamiento es pecado? Si no se consiente, no es pecado. Pero todos tenemos malos pensamientos, malos deseos, ¿o no? Es normal. Y el problema es, la pregunta sería, es ¿cómo no dejarme vencer por el mal pensamiento? Y entonces al mal pensamiento primero hay que expulsarlo. Yo siempre me acuerdo, y esto me hace cortar un poquito la catequesis, pero es bueno hablarlo. Yo me acuerdo hay que limpiar la casa, se expulsa el demonio, se limpia la casa, pero si no se llena la casa con algo, el demonio que ha salido de la casa va y da unas vueltas y vuelve con otros 7 porque encuentra la casa limpia. A mí siempre me ha dejado pensando esto. Entonces, cuando llega el mal pensamiento o el mal deseo, que a todos nos llega, hay que expulsarlo, que al expulsarlo, la mente y el corazón quedan vacías. La pregunta es, ¿con qué lo voy a llenar? Entonces uno se encuentra las abuelitas que no saben teología, que no han estudiado, pero que resultan por ahí diciendo jaculatorias, Ave María Purísima, y dice, viejitas, voy rezando, todo momento rezando eso. No son bobas las viejitas, están llenando la cabeza de algo positivo para que cuando vuelva el mal pensamiento, ya la mente se llena con algo, ocupada con algo. Entonces el pensamiento hay que expulsarlo, pero inmediatamente hay que llenar la cabeza con algo, el pensamiento con algo. Bueno, Romanos 12, 9, 18. Dice Pablo que vuestro amor no se ha fingido, sino que preferid sinceramente el bien al mal. Camino de santidad. Ámense los unos a los otros como hermanos y respétense profundamente. Trabajen para el Señor con esfuerzo incansable y con gran fervor de espíritu. Si tienen esperanza, esto los alegrará. No se desanimen si vienen las pruebas y sigan orando. Si alguno de los santos está necesitado, debes compartir con él. Debes practicar la hospitalidad con especial atención. Caridad para todos, incluso para los enemigos. Bendigan a quienes los persiguen, no maldigan, sino bendíganlos. Alégrense con los que se alegran y entristezcanse con los que están tristes. Palabra de Dios. Bueno, aquí sigue. Trata a todos con igual amabilidad. Nunca seas condescendiente, sino entabla una verdadera amistad con los pobres. No te dejes llevar por la autocomplacencia. Nunca pagues mal por mal, sino que todos vean que estás interesado únicamente en los ideales más elevados. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Palabra de Dios. Es el texto que nos va a ayudar hoy en esta catequesis. Que son los caminos de la santidad que nos propone el apóstol Pablo. Entonces, este texto nos muestra las actitudes que debe tener un verdadero cristiano, que en realidad es igual a decir qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe cultivar en el camino a la santidad. Si nosotros optamos por la santidad, significa que optamos por Cristo, que le damos el señorío de nuestra vida a Cristo, que Él se convierte en el centro de nuestra vida. Si ya las bienaventuranzas nos mostraron el camino del amor, y terminábamos la catequesis hace 8 días, creo, que la caridad es la llave del cielo, creo que así la terminábamos, ¿cierto? Entonces, el amor es el pasaporte de la santidad. El apóstol lo concretiza en líneas prácticas de la vida común, porque también está la tentación de pensar que la santidad se consigue alejándonos de todo aquello que puede ser tentación. Entonces, yo no me reúno, yo no hablo, yo no me río, yo no, porque pues eso es malo y allí puedo caer. ¿Cómo? Se vuelve escrupuloso.
Entonces el Papa recuerda 5 pasos, que son los que vamos a tratar de ver hoy, o 5 caminos, que son verdaderas manifestaciones de la santidad. O sea, ¿cómo se conoce si estoy buscando la santidad o si alguien es santo? ¿Cómo se conoce? Y esto nos va a permitir conocer una verdadera espiritualidad cristiana. Si estamos hablando de una verdadera espiritualidad cristiana, entonces podemos también decir que se tiene que desenmascarar las falsas posturas cristianas, las falsas espiritualidades, porque nosotros encontramos gente muy piadosa, muy religiosa, que está llena de ansiedades nerviosas, incluso violentas, personas muy espirituales que son negativas, que viven la tristeza, que viven incluso una pereza espiritual que se llama la asedia. ¿La han escuchado? La asedia. Yo busqué en internet y dice que la asedia es un concepto teológico espiritual cristiano, descrito como pereza espiritual, apatía, que se manifiesta una profunda tristeza, hastío, desgano o tedio por las cosas divinas y el crecimiento interior. Se llama el demonio del mediodía. Provoca desinterés en la oración, el abandono de los deberes espirituales, un deseo de huir de la propia vocación y de los compromisos. Entonces, el Papa dice, esto no es espiritualidad. No es espiritualidad cuando nos llamamos muy espirituales, pero vivimos esto. Incluso espirituales con un consumismo egoísta, espirituales que son individualistas, encerrados en sí mismos. Y hay unas posturas de camuflaje. Miren que al final voy a decir la frase, pero la traigo a colación. Me llamó mucho la atención. El Papa Francisco tenía sus rarezas, y en esas rarezas decía muchas cosas que lo dejaban a uno pensando. Él toma en el documento Apocalipsis 2:20, ¿saben qué dice? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Él dice que Dios está todos los días tocando la puerta, pero dice que en la mayoría de los casos en la vida cristiana, Jesús no está por fuera, está por dentro, tocando la puerta para que lo dejen salir. Porque en la espiritualidad, Jesús está encerrado en el corazón del cristiano. Una rareza, yo no lo había escuchado, pero cuando lo dice el Papa, uno dice, pues tiene razón. Porque lo dejamos entrar, en ese encuentro personal se da el inicio de mi espiritualidad, y yo le abro mi corazón y entra en mí y me gozo con el Señor allí dentro, pero me quedo ahí. El Señor quedó encerrado, como cuando está encerrado en el sagrario, que yo digo que hay sagrarios tan cerrados que cuando uno abre el Señor respira, como que por fin me abrieron la puerta, porque hay que sacarlo. Yo les he dicho mucho que es mejor que el Señor Jesús se resfríe por fuera y no que esté diario encerrado en el sagrario. Pero el Papa tiene esa expresión que me llamó mucho la atención. Yo no sé si a usted le llama la atención, que Jesús no está por fuera, sino que está por dentro, y está tocando la puerta porque nosotros le echamos llave, allá encerrado. Y eso lo habla para hablar de una iglesia encerrada, de unas espiritualidades encerradas. ¿Sí le llama la atención o no? Bendito sea el Señor. El primer elemento, ¿cómo? No, vamos a irlos mirando y vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy. El primer elemento de hoy, de la santidad, que me manifiestan que estoy por los caminos de la santidad o que debo conseguirlo. O sea, si no lo tienen, no se preocupen, búsquenlo. Son 3 cosas. El primer punto es el aguante, la paciencia y la mansedumbre. Es decir, que vamos hablando de 3 en uno solo. La persona que tiene aguante, que tiene paciencia, que es manso de mansedumbre, no de menso, esa persona está por los caminos de la santidad. Y para que esto se dé, dice el Papa, uno tiene que estar centrado en Cristo Jesús, porque la firmeza la da Dios mismo, y uno tiene que ser firme. Para uno aguantar, ¿qué tiene que ser? Firme, para poder resistir.
Porque quien me ama me sostiene. Romanos 8:31. Si trajeron Biblia por ahí y podemos ir leyendo los textos, mucho mejor. Hay que estar centrado en Cristo. Miren que a veces nuestra espiritualidad es creo en Cristo, me gusta la Eucaristía, me confieso, pero no he logrado centrar mi vida en Cristo. Dice, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos puede vencer si Cristo está con nosotros? Están perdidos. Dios es la fuerza, es mi fuerza. Cuando Él está a mi lado, a nuestro lado, podemos resistir los ataques, los sinsabores, los vaivenes de la vida. Miren que ustedes muchas veces, los laicos, se preguntan, oiga, ¿cómo el sacerdote, cómo la religiosa puede aguantar eso? Ustedes preguntan eso. ¿Cómo puede aguantar? ¿Cómo puede resistir eso sin decir nada? ¿Cómo alguien lo puede a uno insultar en la calle y uno quedarse callado? Dicen, ¿cómo? Yo hubiera dicho más, ¿cierto? Incluso cómo ustedes los laicos pueden resistir a tantas cosas que les pasan. ¿Y la respuesta cuál es? Están centrados en Cristo. Ojo que el aguante no es que sea masoquista. Uno dice que el cristiano es medio pendejo, no. El cristiano está centrado en Cristo y entonces tiene una coraza que le permite resistir, no aguantar, resistir a los ataques. Que resiste, sí. Lo que tenía Pablo, después de que lo aporrearon, lo dejaron medio muerto, todos hubiéramos corrido. Él volvía y entra. La perseverancia. El siervo sufriente de Isaías. La solidez interior significa que me apoyo solo en Dios y así puedo ser fiel a mis hermanos, buscando siempre el bien de todos. Cuando Dios está allí en lo profundo de mi corazón, puedo tomar decisiones a favor de mis hermanos, incluso del que me está hiriendo. Una persona santa es sólida en su interior porque Dios habita en él. Pablo nos invita a no devolver mal por mal. Entonces uno, cuando lo ven a uno que uno no actúa de igual a igual, a uno le dicen, padre, y esta persona que le ha hecho tanto daño vino a misa, ¿y por qué lo trató así? Pues porque hay una solidez interior. Y cuando alguien me dice, padre, es que esta persona que me ha hecho daño me busca y cómo lo trato, yo le digo, pues es que la persona de fe es usted. Es que la persona inteligente es usted. Es que la persona con sabiduría es usted. La persona que tiene a Dios en la vida es. Entonces no espere que el otro que no conoce a Dios lo trate bien. Trátelo usted mucho mejor. Trátelo usted mucho mejor. Porque no devolver mal por mal no es muestra de debilidad. Es la expresión valiente que refleja la presencia de Dios. No es que ve tan bobo se dejó y todavía sigue y a usted le hacen daño, pero viene y le piden un favor y usted lo hace. Es que es como medio caído del zarzo. No, es la presencia de Dios que muestra valentía en esa persona. Y por eso el mismo Dios nos dice, alejen de vosotros todo enfado, ira, insulto, toda clase de maldad. Efesios 4:31. Sí, porque hay muchas personas que son muy santas en la iglesia. Ay, luego uno las escucha, Dios mío. Yo creo que yo les conté de la señora que me insultó a mí en el carro, y era una señora que iba a misa conmigo a las 11 de la mañana en la catedral. Y yo dije, y tan santa que la veía.
Y tenía tanta piedra que no se dio cuenta que era el sacerdote y me pegó una insultada. ¿Cómo? Sí. Entonces, la santidad es esa persona que aleja el enfado, que... Mira, hay personas que son muy iracundas a todo momento, ¿no? Pues allí no hay santidad. No hay santidad allí. Pablo 31 dice desterrar la amargura, la ira, los Insultos. gritos, insultos y toda clase de pecado. Cabe notar que en nuestro camino de santidad no estamos exentos de caer. Porque es que ustedes dicen, es que me sacó la piedra y se me fue la mano. Pues no, es que a veces somos tan humanos que nos cogen fuera de base, ¿o no? Yo a veces cuando me salta la piedra, yo digo, pero si Jesús se puso bravo cuando llegó y encontró a los vendedores en el templo, yo también tengo derecho a ponerme bravo, de berracarme de vez en cuando. Y es que somos seres humanos. Tampoco va a decir que como estamos siguiendo el camino de santidad, entonces ya uno orina agua bendita. No, vamos en la búsqueda. Entonces nadie está exento de perder el control, de caer. Pero podemos retomar el control de nuestra vida. Sobre todo en un mundo que nos impulsa a las cosas diferentes, o en un mundo donde hay tanta maldad. Entonces, aunque perdamos un poco los estribos, busquemos siempre tener el control de nuestra vida. Todos sufrimos de mal genio, la gente se confiesa de mal genio. Padre, acúsame que yo tengo mal genio. El mal genio es propio de todos. Todos sufrimos de mal genio, todos. Porque qué tal que a uno le gustara todo. Pero el problema no es el mal genio. Es es bueno que digan, esa persona es de mal genio. Y no digan, a esa persona la domina el mal genio. Si yo soy capaz de controlar mis impulsos, entonces ya estoy en un recorrido de santidad. El Papa Francisco alerta sobre los ambientes de internet. Y esto lo dice el Papa, no lo digo yo. Que cae muy bien hoy en Colombia. Él dice que en las redes sociales los cristianos pueden hacer parte de las personas o grupos de violencia o agresión verbal. Por lo cual nos llama a no levantar falsos testimonios y a tomar el control de nuestra lengua. Y yo veía en un video de TikTok a un pastor protestante que decía que la predicación se había pervertido. Y él mencionaba a países como El Salvador, como Brasil y como Colombia, donde la evangelización se politizó. Y él dice, hay predicadores que no están evangelizando, están politizando. Y eso hay que decirlo también en la iglesia. Hay que decirlo. Lo escuché de un pastor protestante hoy. Me pareció hasta muy bonita la predicación de este personaje. Entonces el Papa dice que nosotros muchas veces hacemos parte de ese grupo de personas que no le pegamos un puño a nadie, pero tenemos unas agresiones, una violencia verbal que está dañando a las personas. Y dice que cumpliendo todos los mandamientos se nos olvida el octavo: no levantar falsos testimonios ni mentir. Y pone allí Santiago 3:6. La lengua es fuego que puede incendiarnos. La lengua es la loca de la casa. Santiago habla de la lengua. Si nosotros no controlamos la lengua, si no somos capaces de callarnos. Todo esto estamos hablando de la presencia de Dios en el corazón, que da la firmeza interior, que es obra de la gracia. Yo no soy firme porque sea el más duro de todos, sino porque la gracia actúa en mí. Y esa firmeza nos ayuda
a no dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social. Ojo, la firmeza interior me lleva a mí a decir no a lo que el mundo le parece que es sí. Mire, hay posturas de iglesia o de algunos de iglesia que usted en el discernimiento puede decir, venga, esto no es evangélico, y no comulgo con ello y no lo hago. Eso es firmeza. Porque a veces hay que nadar contracorriente en la misma comunidad. En la misma comunidad. Si no hay firmeza, nosotros dejamos arrastrar. Hay que pedir, yo le decía el domingo que el Espíritu Santo es sabiduría y hay que pedir discernimiento, porque no todo lo que escuchamos es bueno, incluso en las predicaciones. Usted debe tener la capacidad de decir, hombre, esto sí y esto no. Porque si yo me llegase a equivocar en un consejo, en la predicación, usted con el Espíritu Santo tiene la capacidad de discernir y decir, uy, al Padre le fueron las luces en esto. Ustedes tienen que discernir en las catequesis, discernir la palabra de Dios, discernir la enseñanza, porque eso es lo que da la gracia, la firmeza de decir, esto no va con los principios. Yo escuchaba un discurso hoy de donde decía que las leyes, ¿cómo era? Las leyes, el derecho, son un conjunto de normas que ayudan a la convivencia social, mientras que lo ético es algo muy personal. Mira el subjetivismo tan grande que hay allí, porque la ley no es más grande que la ética. La ética tiene que iluminar la ley. La ética es más grande que la ley misma, de modo que hay leyes que me dicen a mí qué puedo hacer, pero la ética me las prohíbe. Por ejemplo, el aborto ya es ley. La ética, ¿qué me dice? Bueno, ahora hay que mirar cuál ética. Entonces nosotros hablamos de la ética cristiana. La ética cristiana, la moral cristiana. ¿Qué me dice? Entonces, yo sin dañar la ley puedo ser éticamente correcto. Y cuando soy éticamente correcto, entonces soy legalmente viable en una sociedad. ¿Dónde vamos? Entonces, la firmeza interior hace posible la vida social, pero la gracia aplaca la vanidad y hace posible la humildad del corazón, que es la mansedumbre. El mansedumbre lo traducimos como humildad. Y miren esto tan bonito que dice el Papa: el santo no gasta sus energías lamentándose de los errores ajenos. Y la humildad crece en el corazón gracias a las vivencias de las humillaciones. Porque si no soy capaz de soportar y ofrecer las humillaciones cotidianas, no soy humilde, ni estoy en el camino de la santidad. En 1 de Pedro 2:21 dice: Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Es decir, Cristo sufrió humillaciones para enseñarnos a nosotros a sufrir las humillaciones. Ojo que sufrir las humillaciones cotidianas no significa que seamos unos que siempre agachemos la cabeza, porque vendríamos a ser masoquistas. Pero todos en el día a día, en la cotidianidad, sufrimos o no. Y tenemos que vivir cosas que no quisiéramos vivir. Todos los días, incluso ustedes en la vida de comunidad. Y si no somos capaces nosotros de ofrecer eso, porque una cosa es que lo vivamos, porque es que a uno le toca vivir, pero si no las ofrece, si siempre se lamenta de eso que vive, entonces allí la humildad le quedó grande. No hay humildad de corazón. No está siguiendo el camino de Cristo. Cristo padeció
sin quejarse, sin botar la cruz, sino que ofrecía cada golpe, lo ofrecía por nosotros, por amor. Y miren que yo hablo del purgatorio en vida. Ahí, a ver, el purgatorio es un estado del alma después de la muerte. Es un estado de purificación. Pero según la teología, yo creo firmemente que también en esta vida nosotros nos podemos purificar. No es un purgatorio igual al después de la muerte, pero sí nos podemos purificar en esta vida si nosotros sufrimos con paciencia y ofrecemos los sufrimientos uniéndonos a Cristo en la cruz. Pero el problema es que todos sufrimos, eso es indudable, todos sufrimos. Pero hay muchos sufrimientos, humillaciones, que no sirven para nada, porque lo único que hacen es martirizarnos y llenarnos de quejas. Entonces nos lamentamos, nos quejamos. Bueno, pues ya se perdió eso. Porque no lo ofrecemos y no nos unimos a Cristo en la cruz. No es caminar con la cabeza abajo, dice el Papa, sino atreverse a hablar del Evangelio, vivir y defenderlo en medio de la dificultad. Es testificar a Cristo en la humillación. Eso es humildad. Humildad no es sufrir por sufrir, sino allí en el sufrimiento testificar a Cristo y su Evangelio. La humillación no es agradable. ¿A quién le gusta que lo humillen? Dice, no, yo hoy quiero que me humillen porque hoy quiero ser más santo. No, nadie dice eso. O al menos yo no lo digo. No se trata de masoquismo. Es afrontar las consecuencias de vivir los criterios evangélicos cristianos, superando los egocentrismos de un yo demasiado grande. Porque es que nosotros a veces sufrimos porque nos creemos mucha cosa. Cuando uno se cree mucha cosa, uno sufre más. Entonces hay que vencer esos egocentrismos para fiarse solamente de la grandeza de Dios. Salmo 23. No hay necesidad de leerlo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sostienen. ¿Quién es la fuerza? Dios. Dios. El segundo elemento, ¿vamos bien con el primero? El primero, que es aguante, paciencia y mansedumbre. Que hay que cultivarlos para que enfrentemos el camino de la santidad. El segundo es la alegría y el sentido del humor. Allí me dicen, mira, hay que hacer en un yo en Cristo, hacerlo no por obligación, sino con un corazón dispuesto. Ser santo no implica ser triste, opacado o amargado. A mí siempre, ustedes me han escuchado que yo siempre critico los que dicen, a mí me tocó el Señor, tuve un encuentro con Dios, y son personas amargadas, se visten feo, se ponen unos vestidos feos y no se ríen de nada. Y cuando yo veo a esas personas así, yo digo, Señor, yo quiero ser santo, pero no me voy a hacer como ese. Sí, yo me he hecho esa pregunta. Lo que pasa, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba en la catedral. Mucha gente decía, a mí el Señor me tocó. Y entonces yo miraba a tanta gente que el Señor había tocado, yo los veía los mismos, con las mismas. Y entonces un día dije, yo me estoy preguntando en una predicación, y eso que yo soy prudente, una predicación, creo que fue un domingo, dije, yo me he preguntado, ¿qué Señor es el que anda por ahí tocando a las señoras? Porque todas dicen que las ha tocado el Señor y yo no les veo cambio ninguno. Y eso me costó críticas por esa predicación. Yo no sé por qué. Entonces, sí, es lo que la hermana dice es cierto. ¿Qué Señor los tocó? Porque ser santo es tener la capacidad de la alegría.
es aprender a sonreír, es disfrutar de las cosas. Yo me quedé sorprendido el sábado, cuando vi tanta gente, señoras que yo nunca había visto reírse en tanto, gritando, silbando, disfrutando del encuentro que tuvimos. No, a Claudia siempre la ve uno gritando, sí. Hay otras que uno las ve y se ve cómo disfrutaron. Eso es signo de santidad, porque ser santo no es meterse a la iglesia de rodillas a rezar. Santo es aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios nos regala en la cotidianidad. Es aprender a reírse de un chiste, es aprender a reírse hasta de uno mismo. Es la capacidad de estar alegre, porque el amor, la caridad debe producir gozo, y si no produce gozo es porque no está enamorado. O díganme ustedes si el amante no goza con el amado cuando están juntos. Filipenses 4:4. Estad alegres en el Señor. El amor es fruto del encuentro con Cristo. Y entonces, si yo no soy alegre del encuentro con Cristo, entonces ¿qué me puede alegrar? Recuerden que en la semana vocacional yo les decía, cada uno viva su vida en alegría. Si un matrimonio lo pasa quejándose de la esposa, del esposo, siempre sufrido, y triste en el matrimonio, ¿quién va a querer casarse? Si la monjita o el religioso o el cura no se sonríe, no es capaz de nada, y vive triste, amargado, lamentándose siempre de su soledad o de la vida en comunidad, ¿quién va a querer ser cura? ¿Quién va a querer ser monje? La mejor promoción vocacional en todas las vocaciones es ser feliz, es estar alegre. Porque si usted le pregunta a las religiosas o me preguntan a mí qué nos impulsó a ser sacerdote o a ser religiosa, con toda seguridad vimos a un cura o a una monja alegre. ¿Usted no? ¿Nunca vio una monja alegre? Entonces se hace la primera. Nunca vio. Yo sí, el sacerdote iba cada año, pero iba y llegaba y visitaba y yo lo veía muy alegre. Yo decía, yo quiero ser como él. A mí sí me animó un sacerdote alegre. Todavía el viejito está por ahí. A mí me llamó la atención la santidad de Santa Laura, leyendo la historia de ella. ¿Y qué le llamó la atención de Santa Laura? O sea, el abandono, la santidad, de dejar todo para ella. Y tenía que ver la alegría de ella. La forma como ella, unas cositas chiquitas. Tenía que verse la alegría de ella. En los santos se encuentra uno, la alegría de ser santo. Yo decía un santo moderno, Miguel Beato. Decía tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. ¿Sí? El evangelio tiene que llevarnos a la alegría, o si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero la alegría no es solamente de dulce, La alegría es gozo, es paz interior, es presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas, por aquí saludan desde Yopal. En el Antiguo Testamento, los profetas ya anunciaban las profecías mesiánicas con una invitación, decían: gritad de júbilo, gritad de júbilo. Pero ese gritar de júbilo o esa alegría de ninguna manera quita nuestra humanidad, porque eso es otra cosa. ¿Y por qué está triste usted si usted tiene tanta fe? Pues porque soy humano. ¿Por qué llora? Sí. A mí me hicieron alguna vez esa pregunta: ¿cómo enfrenta usted la muerte? Usted que habla tanto de esperanza. Pues como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano.
Si Jesús lloró, imagínense nosotros. Claro que es que Jesús tenía más razones para llorar. Es nuestra humanidad la que sufre. Estamos llamados a vivir en la alegría en medio de la adversidad. Juan 16, 20, 22. Pero se puede traducir esa alegría como felicidad, porque decía la hermana Margarita que no solamente la alegría del ruido, del cántaro, de la risa, ¿no? No. Porque, perdón hermana, porque incluso muchas veces esa carcajada, esa risa, no es alegría, es ocultando otra cosa. Allá iba, porque puede eso, pero se esconde detrás de eso la máscara de la falsedad, de una vida poco de felicidad o poco feliz. Entonces uno a veces conoce, yo conocí cuando usted hablaba de sacerdote cuando yo era muy chica, a mí me tocó las escuelas dominicales. Yo me imagino que a muchos aquí les tocó las escuelas dominicales cuando la Iglesia Católica daba escuelas dominicales. A mí me tocó en mi pueblo. A los más jóvenes nos tocó. Entonces, los domingos éramos felices, todos los chiquititos nos íbamos a la iglesia porque el sacerdote antes de la misa de los niños hacía la escuela dominical y era muy bonita. Y era un sacerdote, me llamó la atención porque era un sacerdote viejito de sotana negra, siempre en ese calor y era con su sotana. Y a mí me llamaba la atención porque él uno nunca lo veía reírse duro, pero siempre uno lo veía feliz, uno sabía que estaba feliz. Entonces eso me llamaba la atención de ese sacerdote. Entonces por eso yo decía, o sea, la felicidad no solamente es de risa, la felicidad se le nota cuando una persona se goza. A veces la serenidad. Dicen aquí hay que gozarse de todo, aunque sean las pequeñas cosas. Sí, la alegría es mucho más. Miren que si ustedes leen la Evangelium Gaudium del Papa Francisco, el Papa Francisco dice que la alegría no se puede perder ni siquiera en los momentos límites de la vida, que es la muerte. O sea, yo puedo llorar, puedo estar triste, pero la alegría del Evangelio, la alegría cristiana, no se pierde. Porque yo como cristiano estoy llorando la muerte de un ser querido, pero tengo la firme esperanza en Dios mismo. Entonces las dos cosas no se contradicen. Y en medio de la adversidad somos alegres, no porque riamos, como decía la hermana, sino porque hay serenidad, porque incluso hay una fuerza interior que nos lleva a superar la dificultad. Porque hay paz. ¿Sabes que un cuadro que hay un pajarito metido allá en un nido en medio de una cueva y una tormenta impresionante? Está el cuadro ahí, está el pajarito en su nido ahí en una paz impresionante y el cuadro significa paz. Es un cuadro muy bonito en medio de todo eso. ¿Encontraron Juan 16, 20, 22? Juan 16, 20 dice, os aseguro que vosotros lloraréis y gemiréis, pero el mundo gozará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se cambiará en alegría. Vosotros sufriréis mientras el mundo reirá, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y pone el ejemplo, como la mujer cuando está de parto se siente angustiada porque ha llegado su hora. La alegría cristiana es eso, es sentir el dolor en este momento, pero saber que ese dolor tiene final. Entonces es caminar en la esperanza, porque aunque hay momentos difíciles, nunca ninguno de ellos puede sustituir, dice el Papa, la alegría sobrenatural, la alegría que produce la gracia. Y allí el Papa presenta dos frases, una de Eclesiástico 14, 11 y 14, lo pueden encontrar como Eclesiástico, como Siráside. Dice: hijo, en cuanto puedas, cuida de ti mismo, no te prives de ser feliz. Uno puede decir claramente: Dios me creó para ser feliz y me llama a ser feliz, me llama a ser santo. ¿Y qué es ser santo? Ser feliz. Por eso es dichosos los, felices los, alegres los, o santos los, bienaventurados por esto y aquello. En esta dice algo muy gracioso, dice en esta Biblia, dice, hijo, en la medida de lo posible, trátate bien. Sigue, en la medida de lo posible, trátate bien, preocúpate por ti mismo. Y presta al Señor
presta al Señor las ofrendas debidas. El 14, ¿qué dice? Y el 14 dice, no te prives de un día feliz y no dejes pasar la parte de una satisfacción legítima. No te prives de un día de ser feliz. Muy parecido a lo que les digo yo. Tienen el último día de su vida, es hoy. ¿Qué tienen que hacer el último día de su vida? Ser felices. Porque además uno tiene que dejar huella, que lo recuerden porque el último día fue feliz. Y como uno sabe cuándo Y va a como ser este es el día, último, pues se tiene que buscar la manera de ser feliz. no sabe cuándo va a ser el último día, pues, Luego viene Eclesiastés o Coelet, que es el mismo. En tiempo de prosperidad disfruta. Dios hizo los seres humanos equilibrados, pero ellos se buscaron preocupaciones sin cuento. Dios los hizo para ser felices. ¿Quién se inventó la tristeza? El hombre se inventó, se buscó preocupaciones para no ser feliz. ¿cuál es la cita, padre? La cita, padre. Eclesiastés 11:10, que es el mismo Coelet 11:10. El mal humor no es signo de santidad. Pero también no entendamos, como dice la hermana, la alegría como siempre estar con los dientes pelados. Y es que no es alegre porque no se ríe. No, la alegría es mucho más que la carcajada. Por eso dice, la misma palabra dice, el sabio se ve reír, el tonto se siente. No se entienda la alegría en un concepto consumista e individualista, porque el consumismo engaña el corazón brindándole placeres ocasionales y pasajeros, pero no es gozo. Diferente la alegría de la comunión donde se comparte. Hechos 20:35, Segunda de Corintios 9:7 y Romanos 12:15. Repito, Hechos 20:35, Segunda de Corintios 9:7 y Romanos 12:15. Muchas veces los que se creen santos o los muy espirituales en esas espiritualidades desenfocadas se encierran en sí mismos y se preocupan de sus propias necesidades, condenándose a vivir con poca o nada de alegría. Como están tan encerrados en sí mismos, no son capaces de ver más allá la acción de Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios habla de me alegro al compartir, es también alegrarme de la bendición que el hermano recibe. Y esto es muy fuerte porque a veces cuando el hermano recibe una bendición no sentimos alegría, a veces sentimos envidia. Ay, le tocó eso y a ese que no viene a misa. Y yo que rezo todos los días. Ya esto es para terminar, yo lo dejo allí para las comunidades. Les pido que compartan algunos sufrimientos que han vivido a causa de hacer las cosas bien, pero que luego les han producido alegría. Cuando uno dice, cuando tomé la decisión de hacer esto porque creí que era bueno, sufrí muchísimo, pero pasado el tiempo me llenó de mucha alegría porque vi este resultado. Pero es un testimonio que me ayuda a mí a crecer y que ayuda a los demás a crecer en santidad allí en la vida de las comunidades. Como son catequesis para compartir con otros. Y luego también pido que se comparta cómo puedo yo testificar que la gracia de Dios me ha ayudado a resistir a la tentación, al pecado, sobre todo cuando hablo de la fuerza recibida en la confesión, en la Eucaristía. Antes yo era muy débil en ese aspecto, pero de un tiempo para acá he venido confesando, me he venido viviendo la Eucaristía y ya soy capaz de decir que no. Uno encuentra, por ejemplo, muchas personas que las agobiaba el licor.
y de un tiempo para acá tomaron la decisión y no, cambiaron, porque tomaron la decisión, pero aparte de tomar la decisión, la gracia de Dios les ayudó. Comentario, pregunta, grito, queja. La cita bíblica de 2 Corintios 9:7, 2 Corintios 9:7. Dentro de 8 días veríamos el punto 3, 4 y 5. No vamos tan rápido, pero pues. Entonces, dentro de 8 días vemos cómo vivir la santidad en el mundo actual, parte 2. Próximo capítulo, no se lo pierdan. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena noche.